sido Taracana, que sí, más inmediato semejante. Yo nací en Sincelejo, visto el año, ¿qué? Pero toda mi infancia y mi adolescencia la pasé allí. O sea que toda mi formación humana es aquí en Sincelejo. Por eso mis personajes todos se desarrollan en la costa, todo. En cuanto bate, la primera parte de los cuentos son cuentos que tienen que ver con Sincelejo. Ayuda de cuestión de una emisora, como en aquella época había unos programas de complacencias telefónicas, y ahí aparece pues reflejado. En cuanto bate a la época del año 60 y pico, que el béisbol que se jugaba aquí en Sincelejo era de lo mejor que había en el país, etc. Pero volviendo atrás, yo aquí en Sincelejo voy a formar. Yo estudié bachillerato en el Instituto Simón Araujo. Cuando Simón Araujo quedaba acá en el centro. Luego me voy para Bogotá y estudio Derecho, Universidad Libre, y permanezco allá hace 51 años. No me creen porque yo no hablo bogotano, pero bueno, no es mentira, 51 años vivo en Bogotá, pero siempre he estado vinculado a la costa, especialmente a Sincelejo. A raíz del magazine del Caribe, ahí me propuse investigar sobre el origen de las letras en la costa, desde el siglo XIX. Encontré, por ejemplo, y un número anterior, lástima que no lo tenía de la mano, los primeros poetas nacidos aquí en la costa, en el siglo XVIII, publican ellos en Santa Marta. Impresionante, pues, admirable. Que en esa época se había escrito algo. No es poesía de gran calidad, pero es un antecedente y tiene un gran valor histórico, cronológico. Y luego aparece el primer novelista de Colombia que nace aquí cerca de Barranquilla, pero se va a crear en Cartagena, que es Juan José Nieto, y publica la primera novela en el año de 1844. Se llama Ingermina o la hija de Calamar, sobre el enfrentamiento entre dos culturas, el conquistador español y los indígenas calamaristas, y cómo pues aquella pelea, aquella guerra termina es como han querido hacernos creer de que nace en Bogotá, de que nace de San Lorenzo. Aquí hubo literatura antes que allá. La primera novela se escribe en Ingermina, la hija de Calamar, 1844. 1845 va a publicar Juan José Nieto Los Moriscos, que es una novela sobre el exilio. Él vivía solamente en el exilio. Vivía porque él, cuando la guerra con Supremo, en el 42, la guerra con Supremo, una de las 9 grandes guerras del siglo XIX, que es la primera vez que todas estas zonas tratan de independizarse y crear repúblicas independientes. Aquí se iba a crear la República de la Cicla, da un nombre muy ostentoso, pseudopoético. El ejército de colombiano, el Bogotá, lo matan a pacificar toda la región, no solamente esta región, sino el sur del país, porque allá empieza la guerra suprema. 1840. Bueno, ahí quedaba la imprenta, los Enrique Gómez Cáceres, que eran amigos de mi hermano. La familia Gómez Cáceres, que son de origen judío sefardita. Judíos sefarditas son los judíos nacidos en España y que fueron expulsados cuando el descubrimiento de América, 1789, fueron expulsados los sefarditas. Ellos son sefarditas. Y era una familia intelectual. Y una familia intelectual que, entre las muchas actividades que desarrollaron, fue el periodismo. Yo estoy últimamente haciendo una investigación sobre el periodismo en el departamento de Sucre. Y sin duda el Cenit es uno de los periódicos más importantes que hubo aquí. Ahí pasamos casi todo el mundo nosotros por ese periódico. Y los periódicos nos permiten entender la evolución y desarrollo de la sociedad. Cómo se formó el comercio aquí en Sincelejo, cómo evolucionó los primeros teatros, las comparsas que venían de fuera del país, venían por ejemplo de España. Aquí hubo de todo nosotros por aquí por Sincelejo, pero el desarrollo al principio fue grande hasta que llegó la política y se prostituyó todo, porque la política aquí ha sido desastrosa y terrible. Donde mete la mano todo lo pudre. Entonces eso indudablemente retardó mucho el desarrollo. Hasta el año 60 y pico, hasta el año 67, antes de crearse el departamento de Sucre, pues había
cierto desarrollo y cierto intento de superación y de emulación. Ya después empezó una etapa totalmente de decadencia. Entonces yo me puse a estudiar. Aquí empecé a leer muy bien. Aquí encontré un libro que creo que me marcó, que fueron los cuentos de Somerset Maugham. Somerset Maugham es un escritor inglés, unos cuentos excelentes. Y ese libro de cuentos me lo regaló un profesor en el colegio. Y luego conseguí las novelas de Somerset Maugham casi regaladas en una biblioteca de un señor Pedro Emilio Erazo, ya murió, un hombre sumamente culto que estudió en Estados Unidos y tenía una biblioteca grande, tengo una gran biblioteca. Algún día decidió venderla y nosotros, me refiero al grupo de compañeros del colegio, íbamos acá a la biblioteca de él a hacer las tareas, porque era una biblioteca que tenía todo lo que necesitaba. Y luego empezó él a vender los libros, y entre ellos pues la obra completa de Somerset Maugham, las novelas, y ahí yo las compré. Me voy para Bogotá y lógicamente allá tengo acceso a mejores libros, más fácil, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luisiana de Arango, etc. Y ahí voy haciendo las dos cosas, el derecho y la literatura. Se pueden hacer las cosas, todo depende de lo que uno quiera hacer. En la voluntad de uno está todo. Si uno no tiene voluntad, no hace nada y se dedica pues a la vida, a muelle, a mirar para el cielo, lo que sea, a ver fugarse los crepúsculos, como decía León de Grey, ¿sí? Entonces ahí estuve buscando siempre, uno siempre busca al grupo de amigos con los que tenga mayor acercamiento. Y yo tuve la oportunidad de conocer gente muy valiosa en las letras y en la cuestión del derecho, grandes magistrados y acá grandes escritores. Entre ellos personas que siempre tuve la impresión de que se habían leído todos los libros, como Germán Espinosa, por ejemplo. Germán Espinosa es de una familia de Corozal, él nació en Cartagena, en la familia de Corozal, familia Espinosa. ¿Quiénes son de Corozal que de pronto no saben? Aquí hay gente de Corozal. ¿Ha oído hablar de los Espinosa? No, ya están muy jóvenes. Claro, pero hay que conocer la historia. Sí, claro. Entonces, es más, oigan esto, en Corozal hubo primero imprenta que en Cincelejo, la imprenta de la familia Espinosa, imprenta de Corozal, se llama imprenta Corozal. Y aquí una poeta, Eva Berbel y Marea, que su primera poesía la publicó cuando tenía 18 años, en el siglo X, estaba en el siglo XIX, 18 años tenía, y esa poesía la publicó en el álbum, un periódico de Corozal. Una de las primeras poetas reconocidas a nivel internacional, y era de aquí. De aquí sí sabemos, Eva Berbel y Marea. Publicó un libro de poesía grande y publicó 2 novelas y unas oraciones. Bueno, las oraciones sabíamos que sí. Y ella murió aquí en el año de 1913, después de vivir un tiempo en Centroamérica. Vino aquí, las novelas las publicó en Bogotá y luego una segunda edición en Panamá. Es difícil, y sobre todo una mujer, ¿no? En aquella época las mujeres, los derechos de las mujeres no eran como son hoy día. ¿Sí? La mujer está sometida pues, a una tutela total del padre, del hermano, del marido. Ni siquiera podían heredar. Si había una herencia, la herencia pasaba al hermano varón. Los maridos buscaban mujeres ricas porque si heredaban ellas, la plata la manejaban ellos. ¿Sí? Hasta 1932 que se pide la ley del 32 sobre la mujer. Entonces decía que Eva Berbel nace aquí en Cincelejo, a los 18 años ya escribía. El papá le estimuló muchísimo. El papá era un médico y político, fue diputado a la Asamblea, al Estado Soberano de Bolívar, porque fue en la época hubo 2 épocas de constituciones federales, y en ese periodo que Cincelejo constituyó un cantón, esas cosas, ¿no? Bolívar Grande. Sí. Bolívar Grande incluía inclusive el Atlántico, pero el Atlántico no era, porque Atlántico es departamento a principios del siglo XX, 1908, 10. Entonces, yo las 2 cosas, y siempre buscando compañía de la gente que me pudiera enseñar, porque yo en literatura soy un lector voluntario, ¿sí? Autodidacta, diría. Yo no he estudiado literatura, lamentablemente, me hubiera gustado, pero en aquel momento filosofía y letra
humanidades no existía como tal, como una carrera. Hoy inclusive existe la creación literaria en la Nacional, y como tal lo que es la Nacional y la Universidad Central. Ahí tengo varios profesores que son amigos míos, son profesores ahí de creación literaria. En aquel momento existía, hoy día no existe. En aquel momento existía, hoy día sí existe. Me hubiera gustado. Hubiera sido profesor. A la larga yo descubrí que me gustaba ser profesor ya después de viejo. Pero tuve 30 años de dictando clases, y eso ayuda mucho, porque el acercamiento con la gente que es más joven, que tiene otro tipo de ideas, lo enriquece mucho, lo ayuda mucho a pensar muchas cosas, ¿no? Aunque algunas de las ideas sean un poco locas, pero ayudan. Todo ese tipo de cosas son alicientes, son estimulantes. Entonces yo estudié las dos cosas y me puse a leer y a escribir mucho. Y amigos, como les decía, Germán Espinosa, que él vivía más que todo de hacer traducciones del inglés y del francés. Pasó pues con todas las limitaciones que se tienen en un tipo de profesión de esa, hasta que logró un contacto con López Michelsen y se convirtió en traductor oficial. Entonces de todos los ministerios le llegaban trabajo para que él hiciera las traducciones. Eso lo ayudó muchísimo. Pero uno a Germán Espinosa le preguntaba cualquier cosa y la sabía. No solamente literatura, historia, música, sabía todo lo que usted quiera de música, de todo, hasta cuestiones científicas, y eso lo vemos reflejado en su obra, la cuestión científica de Germán Espinosa. Otro amigo que murió recientemente, también un lector desamorado. Es decir, casi los grandes lectores amigos míos se murieron, ¿no? Eran gente ya mayor, pero eran mayor. Claro, ahora no se murieron porque leían. Porque leían, no vayan a pensar que la lectura no mata. No, al contrario, enriquece muchísimo. Yo tengo un amigo que el 18 de abril cumplió 99 años. Está muy lúcido. Ahora, ¿y qué hace para distraerse? Lee, pero impresionantemente como ese señor. Se lee 2 periódicos al día, una revista al fin de semana, y está leyendo siempre cualquier libro. Y eso lo mantiene la mente abierta. Increíble la lucidez de ese señor, 99 años. El único problema que tiene es que se le dificulta caminar por un problema que tuvo, y entonces camina en el apartamento con un caminador, y se ejercita un poco, pero una lucidez increíble. Yo estuve ahora que cumplió los 99 años y le dije, dentro de un año vengo si estoy vivo yo, no tú, le dije yo. Él va a cumplir 100 años. Él se siente pues ya que tiene los 100 años. Para animarles la cara, voy a compartir con ustedes. Lo leo yo, él les leerá 2 cuentos de un libro por publicar, es decir, 2 cuentos inéditos de Roberto. El primero, Tarea sobre el pene. Tengo 15 años, estudio secundario. Una que otra espinilla me fastidia. Mamá dice cada rato, no te toques eso porque te queda la cara marcada. Pero me gusta sentir cómo se espichan. Es como una sensación de tranquilidad y alivio. Ya eres un hombrecito, dice papá, cuando ve la sombra que se insinúa sobre mi voz. Pronto estarás saliendo con muchachas y yo siento, pero no le digo, que se me para solo con pensar en mujeres. Y me gusta pensar en ellas, en las artistas de cine que lo muestran todo tan voluptuosas, o en las que veo desfilar en interiores en la televisión. Unas buenas piernas y unas buenas caderas me lo mantienen templado largo rato. A veces no resisto el deseo y me voy al baño pensando en ellas, en cómo se mueven cuando caminan. Me gustan las mujeres mayores. Son más apetecibles y menos complicadas, pero como algunas que pasan contoneándose frente a mi casa con unos cuerpos que me privan. Diferentes a una vecina de mi edad que no resisto, tiene gafas gruesas y se le nota en la cara lo perversa que es. Siempre que puede me dice cosas que me hacen poner rojo y lo hace adrede delante de los demás. Si la veo venir por la calle, me hago a un lado. Entonces ella empieza a decir para que todo el mundo se entere, ay, cuidado, se pasó al otro lado para que no lo vea, ay, no se atreve a saludarme. Y yo tengo que hacer como si no fuera conmigo. Se burla de mí, si supiera cómo la detesto. Cuando va a la casa a visitar a mis hermanas, que son niñitas de 9 y 10 años, me escondo.
ella va para fastidiarme. ¿Qué puede hacer visitando niñas tan pequeñas con las que no tiene nada en común para hablar? Mi mamá sabe y se ríe. Celebra que me moleste porque dice que está enamorada de mí, que le gusto. Dios no lo quiera, le digo a mamá, Dios no lo quiera. Se llama Elba. Casi me mata el día que en plena calle salió de no sé de dónde y me dijo que necesitaba hablar conmigo para que la ayudara a hacer una tarea. Me sorprendió. Yo nunca la había ayudado a hacer nada. Siempre la he evitado para no estar cerca de ella y poder librarme de sus ironías. ¿Una tarea? Dije intrigado. Pensé que era una de sus tretas para ridiculizarme. Sí, una tarea, afirmó segura. Pero yo nunca te he ayudado a hacer tareas. Nunca, pero ahora sí me puedes ayudar. ¿Qué tarea? Dije más tranquilo. Sentí de pronto que estábamos en confianza y no se estaba burlando. Confié en ella. Necesito que me muestres el pene. Lo dijo así con la mayor inocencia, como si se tratara de mostrarle las manos o las orejas. ¿Qué? Pregunté asombrado. Que me muestres el pene. ¿El pene? Sí, el pene, la picha con lo que orina. Sentí que la cara se me caía. Solo pude decir, como para asegurarme, que no se había equivocado. ¿Tú me estás pidiendo que te muestre el pene? Sí, exactamente eso, ya te lo dije, respondió tranquila, muy natural. Y leyendo en el cuaderno que tenía en las manos agregó, necesito verlo para poder identificar el prepucio, el glande, el escroto. Seguí caminando con ella al lado, bajé la cabeza, no me atreví a mirarla. Ella insistió, no conozco a nadie más a quien pueda pedirle ese favor. Mostrarle el pene, estaba loca. ¿Cómo se le ocurría que yo iba a hacer eso? No podía imaginarme abriendo mi bragueta, sacándolo y mostrándoselo como si fuera un juguete. En ese momento sentí que se me enfriaba todo. Cómo quise que la tierra se abriera y me tragara o un vendaval se la llevara bien lejos. Se plantó delante de mí y no me dejó pasar, mirándome con sus ojos grandes detrás de los vidrios de sus gafas, muy resuelta. Atiende, me dijo, no tengas miedo, no te voy a hacer nada ni me voy a burlar de ti. Levanté la cabeza tímidamente y le dije, no tengo miedo a nada, sino que no me parece que debiera hacer eso. Ella permaneció seria como nunca lo hacía. Por primera vez no asomaba su risa agria. Entonces dijo lo peor, lo impensado. Si quieres, yo me bajo mis interiores y te muestro mi gatito. Tú podrías estudiarlo y conocerlo como es. Dijo así, mi gatito, que yo se lo mirara. Casi me atraganté. Empecé a toser y a sentirme nervioso, como si me fuera a obligar ahí en plena calle a hacer esas cosas. Solo atiné a decir que después hablábamos y salí corriendo hasta la casa. ¿Qué podía hacer? No se me ocurrió otra cosa que hablar con un amigo vecino que tenía 20 años y se acostaba con mujeres. Cuando le dije lo de la propuesta empezó a reírse. Si hubiera sabido que ese iba a ser su reacción, no le habría dicho nada. Tú si eres de buenas, me dijo, ya las mujeres te lo piden cuando debiera ser lo contrario. ¿Te parece bueno eso? Pregunté incrédulo. Muy bueno. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que quiero que tú me digas. Muéstraselo y que ella te lo muestre también. ¿Cómo fue que dijo? Su gatito. Eso, su gatito. Reía otra vez y repetía lo de buenas que era yo, porque no entendía que era de buenas. Tuve el presentimiento de que no me había resuelto nada y me preocupó cuando dijo que si no hacía eso, ella podía decirle a todo el mundo que yo era marica, y a una mujer le creen si dice eso de uno. Me pareció grave porque iría a quedar marcado para siempre. Acostado en mi cama no podía dormir pensando que al día siguiente y todos los días él iba a preguntarme hasta lograr que le mostrara el pene, la picha, como me aclaró, como si yo no lo supiera. Y si no me decidía, seguro me calumniaría de por vida. Mientras pensaba en eso, me lo agarraba y sentí que de pronto
que debía mostrárselo y conocer su gatito que imaginaba monito como su cabeza. Me levanté y fui hasta el baño diciendo, creo que mañana vas a conocer una amiga. Tarea sobre el tema. Este cuento de escrito en primera persona no significa que el autor es el que habla, es el personaje, ¿sí? Eso, ¿no? Y cuento erótico con mucho humor. El humor puede disipar cualquier tipo, cualquier otra intención que se pueda tener. Eso es. El primer libro de cuentos es El Cuarto Bate, que son cuentos sobre sucesos, acontecimientos de aquella época en Sincelejo. Luego hay una novela que es Para qué recordar, sobre un grupo de compañeros de los años 60 en Sincelejo. Todo lo que es Sincelejo en aquella época, sobre todo la música. En aquella época se escuchaba mucho la música de la Villa Caracas Boys. Sí, aquí todo el mundo se sabía la música de la Villa Caracas Boys. Entonces la novela pretende coger esa época y desarrollar esa época. Si ustedes la leen, van a ver un Sincelejo que ya no existe, porque Sincelejo cambió mucho en los años 60 hasta hoy. Pero ahí está descrito Sincelejo, las calles, algunas calles, los sitios donde se podían serenatas, etcétera, etcétera. Y el personaje fue un poco parecido a este personaje, al de este cuento. Miriam dice que soy yo, pero realmente no, es otro. Yo apenas soy intermediario del personaje. Ahora, un personaje de ficción puede ser un personaje tomado de la realidad, pero con el momento en que uno lo toma y escribe, lo convierte en un personaje de ficción, que lo que uno debe hacer es que todo lo que hace parezca verosímil, aunque no lo sea, porque si no parece verosímil, no funciona la literatura. Usted puede hacer las barbaridades más grandes de decirlas, pero hacerlas verosímil, que sea creíble. Lo que hace García Márquez, el Señor Soledad, cuando pone a Remedios la Bella a ascender al cielo, ¿verdad? Eso dentro del contexto es verosímil, es creíble, aunque sabemos que no es posible eso, pero es creíble. Entonces, este cuento que ve aquí hace parte de un libro inédito, y hay otro libro inédito, y hay 3 libros de música, que ya eso ya no es literatura, sino investigaciones, crónicas, que yo hago con un poco de técnica de novela, y tomo pues unos grandes músicos de varias épocas, de aquí de Sincelejo básicamente, y de toda la región, ¿no? Si tiene alguna pregunta sobre el cuento, o sobre la literatura en general, sobre los libros, me gustaría que ustedes participaran también, porque sus preguntas ayudan mucho, y me ayudan mucho a mí además. Usted pues habló acerca de la nación, entonces lo que a mí me ha llamado esa atención es que si eso fue aparentemente algo del pasado, se evidencia con los estamentos nuevos y con las nuevas normas que aún ese fenómeno de esa imposición cultural que de alguna u otra manera subyace y afecta a la región esta de acá. Entonces, ¿a qué se debe esa imposición de las normas, esa imposición cultural acá, a la costa? Si miramos el mapa de España, encontramos que en España también hay varias regiones. Allá le llaman países, el País Vasco, el país de Cataluña, que ahora se quiere independizar, que constituyen cada uno culturas totalmente diferentes. El gallego, es más, en la Constitución se habla de que hay un idioma nacional que es el castellano, pero que cada país, cada región allá tiene su propio idioma. El catalán, el gallego que es más parecido al portugués que el mismo castellano. Y así encontramos las distintas regiones. Bueno, en Andalucía se habla un castellano como el nuestro de la costa, por la influencia árabe. Cuando los árabes invaden a España, se asientan los principales en lo que hoy es Andalucía. Entonces ustedes ven, hablando de un andaluz costeño, y los primeros pobladores de la costa fueron andaluces.
cuando llega aquí Ojeda, Alonso Ojeda, que es el primero que recorre la costa, en 1500 años, ¿sí? Va a crear la primera gobernación. Solamente que se conocía pues lo que era la costa, desde la Guajira hasta Urabá. Entonces él va a llamar Lo esto, primero que se conoció. se llama Gobernación Nueva Andalucía. Pues ellos encuentran una gran similitud geográfica con Andalucía y esto va a ser poblado por Andalucía. En Andalucía, que es en España, están los cantantes, los bailadores, los poetas, la gente sabrosona, igual que aquí, la misma cosa en Andalucía. El resto, los madrileños, etcétera, se van hacia el interior del país. Los vascos, lo que es Antioquia, el eje cafetero, los otros al centro del país. Se llevan el poder para el centro y ejercen el poder, un poder centralizado duro. Entonces desde allá ejercen su influencia sobre el resto del país. Aquí se desconoció totalmente todas las demás tradiciones culturales, para aceptar el carnaval. Aquí no se acepta el carnaval al interior porque el carnaval no es del interior sino de zona costera. Es el caso de Brasil, por ejemplo, o el caso de las islas del Caribe, donde está el carnaval. En Italia, Venecia está al lado del mar, ahí está el canal de Venecia, uno de los canales más antiguos. Entonces empezaron a ejercer, a que las cosas se hicieran como se hacen allá, que es chulo. Y tenemos los libros. Yo le decía que yo estudié la preceptiva literaria, donde no había un escritor de la costa, y no la mencionaban nunca. De pronto Luis Carlos López para burlarse de él, nada más. La cuestión de la música en general, la música nuestra era música vulgar, merienda de negros, le decían allá en merienda de negros. Luego viene la constitución del 91, que es una constitución más popular, intervienen más personas de toda la región, se va a reconocer la existencia de varias naciones, es decir, naciones desde el punto de vista de formación cultural, o sea, idiosincrasia. Sí, una idiosincrasia propia, las costumbres gastronómicas, la comida nuestra es distinta a la comida de tal. No es que sea mejor ni que sea peor, es distinto, eso me refiero. Ninguno es mejor que otro, es diferente. Son propios, en el llano, la tradición del llano es totalmente diferente a la andina, por ejemplo, inclusive a la nuestra. Y ahí viene una cosa. Entonces, con el tiempo ha habido una mayor liberalidad de las cosas y se han reconocido esas tradiciones y se han impuesto ya a nivel regional. Aunque aquí me llama la atención que se estén utilizando palabras que son propias de Bogotá. El colocar. Ahora, aquí todo colocar, se colocó ropa, se colocó verde de la ira, barbaridades, porque allá alguien dijo allá en Bogotá de que poner son las caídas de las que ponen. Una cosa bárbara. Ha habido un gobierno central que ha estado usualmente al frente de personas del interior del país, y lo de la costa se miró como folclorismo y nosotros nos atuvimos a ese folclorismo que terminó siendo una especie de olvido y una especie de abandono de lo propio, de la administración, de la cultura, de todo. Entonces dejamos que el interior del país gobernara y se olvidara de la costa. Cuando nosotros vamos a Bogotá, pese a que nos aceptan, todavía dicen costeño tenía que ser. Entonces nosotros hemos vivido en ese letargo y no nos hemos preocupado, o nos hemos preocupado más por mostrar un porro que por mostrar una costumbre de otro tipo, o por mostrar un escritor, o por hacer que las leyes se ajusten a nuestra idiosincrasia. Entonces tenemos una constitución que se olvidó que tenemos grupos indígenas, que se olvidó que tenemos necesidades, que tenemos formas de vida. Y el país no es único. El país está dividido en regiones y cada región es un mundo. Nosotros hemos ido aceptando eso, pero además de aceptar eso, nos hemos ido sumando a la gran corrupción. Entonces, ¿dónde nace, entre comillas, dónde nace la corrupción? En la costa. ¿De dónde son los escándalos de corrupción? De la costa. Hay gente del interior del país vinculada, pero todo lo nocivo está mirado hacia acá. Nadie dice que en la costa se crearon las primeras imprentas del país,
Nadie dice que las primeras tertulias literarias nacieron de la costa. Nadie dice que la fuente principal de turismo del país está en la costa. Nadie dice que grandes fuentes de riqueza están en la costa. Nadie dice que grandes talentos de Colombia y del mundo están en la costa. Y nosotros nos hemos acomodado a olvidarlo, hasta el punto que vamos a Bogotá y venimos aquí hablando cachaco. ¿Qué estamos haciendo con eso? Negando lo propio. Tenemos una universidad aquí, hay un grupo de escritores de Sucre, por tomar un ejemplo, Unión de Escritores de Sucre, con escritores connotados, escritores que han ganado premios nacionales e internacionales. Las universidades, ni la de Sucre ni esta, tienen un solo libro o muy pocos libros de escritores sucreños. ¿Qué conocen ustedes? ¿De historiadores de la región? Muy poco. ¿Valoran ustedes lo que tienen, el talento de los docentes de ustedes? Muy poco. Entonces, despreciamos lo propio para acoger lo otro. Eso se va volviendo colectivo y ha contribuido a ese gran olvido de la cosa. Pero se está En literatura creando y en todos los campos. la conciencia, ¿no? De que tenemos un núcleo particular, que repito, no es que seamos mejores ni peores, sino diferentes. Y que tenemos que destacar, resaltar lo nuestro. Sin que eso nos vaya a quedar un nacionalismo absurdo, que el nacionalismo tampoco, ¿no? Claro, yo ahí lo que pienso, disculpe que lo interrumpa, es que hay un desconocimiento por parte de la cultura propia. Y parte de ese desconocimiento nos lleva a no apreciar lo nuestro. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos apropiarnos y empoderarnos de nuestra cultura, sentirnos orgullosos de eso. Martín Barbero habla sobre las culturas populares, o sea, no está mal, hay que empezar a promover esas culturas populares. Sino que nosotros somos bastante, digamos que nos dejamos influenciar por todo lo que nos venden. Si nos vienen y nos dicen que esto está mal, automáticamente cambiamos sin entrar en un proceso de autoevaluación y decir, no, es que lo mío no está mal, lo mío está bien y tiene un fundamento histórico y tiene un valor cultural. Entonces, como no conocemos eso, nos autodespreciamos y nos autodesvalorizamos. ¿Sí? Estamos tan, pero tan mal. Yo veía, por ejemplo, el desfile del 20 de enero de este año. Las comparsas nuestras, de porro, de fandango, de puya, de son una imitación del Carnaval de Barranquilla. Y ustedes me perdonan si consideran lo contrario. Pero miren vestidos, miren parafernalias, miren pasos. Estamos dejando de lado lo nuestro para adoptar lo de otras regiones. Yo no digo que no está bien que se traigan comparsas de Pasto, que se traigan comparsas de otros lugares, pero si es un evento folclórico nuestro, valoremos lo nuestro. Nuestro porro, por ejemplo, tiene un gran valor en Francia, en Italia, en España, en Argentina. Hay grupos que están promocionando el porro. Nosotros estamos olvidando el porro y nos hemos dedicado a hacer festivales vallenatos, hasta el punto que Chinú, por ejemplo, que es un municipio que nació con el porro y con el fandango y la puya, celebra un festival vallenato. Chinú se llenó de guajiros, de cesarenses, del Magdalena, celebrando un festival que no es nuestro. El acordeón sabanera es nuestra, sabanera, pero no es vallenato. Y nos morimos por eso. No es que no nos guste. Si nos gusta, perfecto, pero es que nos tiene que gustar y nos tiene que gustar lo propio. Entonces, vamos desplazando lo propio. Una oportunidad, el año pasado me invitaron a celebrar una sacada. Una sacada es el matrimonio tradicional de los zenú. Voy a la sacada, toda la ceremonia de la fiesta tradicional. La música, champeta. Dolorosamente triste, ustedes se ríen, dolorosamente triste. Sin embargo, escuchamos de Diomedes Díaz, el día que Miguel se muera, o escuchamos de los gaiteros de San Jacinto, 3 golpes, 3 golpes, 3 golpes, y nunca decimos que es un canto sabanero, ni es de Diomedes, ni es de nadie, son cantos propios nuestros. Entonces, vamos desplazando lo nuestro por darle lugar a otros. Ocensa, Oleoductos de Colombia, está haciendo un trabajo recogiendo la gastronomía propia de la región. Lo típico sin influencia.
Ellos dicen que ¿por qué nosotros no nos preocupamos por montar de lujo restaurantes con lo propio? Porque ustedes hacen un recorrido en toda la zona rosa de Sincelejo y ustedes no encuentran una sola comida propia. No hay una sola. Los restaurantes con comidas típicas están más alejados. Estamos desplazando lo nuestro y estamos promoviendo turismo y estamos promoviendo imágenes. Nos pusieron una iguana, no importa lo que hubiera costado, pero el valor cultural de la iguana lo desconocemos. Mira la porquería que puso el alcalde, cuánto de plata se robó allí. Pero nadie sabe de dónde viene la iguana y de por qué la iguana. Entonces, criticamos, pero no valoramos el trasfondo. No estoy hablando de lo que costó la iguana, ni de a quién trajeron para hacerla, ni nada de eso. Estoy hablando del valor cultural tradicional. Tenemos aquí las fuentes y las ignoramos. Por eso me pareció tan oportuno traerles a Roberto, que es un escritor con algún reconocimiento nacional, y dije, es una oportunidad, es sucreño, ustedes están en un proceso de conocer sus propios valores, de resaltar lo que tienen. Entonces, compartir con un escritor que de pronto no conocen, lo han escuchado mencionar poco porque la literatura de Sucre tiende a esconderse, y dije, bueno, es la oportunidad. Entonces, bueno, yo aprovecho para que los estudiantes de pronto participen un poquito más. Acá hay de qué municipio? De Sucre, Magangué. ¿De Sucre? ¿Es de Bolívar? Sí, en Bolívar. ¿De aquí? Palmito, San Juez, Corozal, San Marcos, San Benito, Sincelejo. Bueno, después de la intervención de la compañera, pues nos gustaría escuchar qué conocen ustedes o qué saben de historia de su municipio. ¿Qué evento conocen o qué pueden compartir con nosotros, que nosotros podamos acercarnos a su municipio a partir de esa experiencia que ustedes nos van a contar? Buenos días. Una pregunta para el profesor. Usted nos había compartido de que tiene más de 50 años de estar allá y usted no se ha desarraigado completamente de la costa. ¿Qué visión tiene en general de Sincelejo? En todos los aspectos, político, social, cultural, de Sincelejo. ¿Qué visión tiene? Muy variada, ¿no? Sí. Muy variada la visión, la política terrible, desde luego, eso lo conocemos todos. Pero en cuanto a la gente, sigue siendo muy abierta la gente, muy cordial, me da mucha seguridad eso. Se conservan todavía muchas costumbres, sobre todo en cuestiones de la comida y esas cosas, ¿no? Yo llego aquí a pedir un bote de queso típico y me lo dan típico como que hacía en la época de mi papá, con candia y yupa, y cosas así. Eso sí igual, pero en la cuestión política, obviamente eso ha contribuido al retardo que ha habido en la evolución de la sociedad. Todavía no hay un acueducto aquí, y cosas así, falta muchas esas cosas. Y cuando se destapó el problema de la parapolítica, a mí me pidieron que hiciera una carta donde iban a firmar varias personas, donde se dijera pues de que todos no somos así. Y obviamente sabemos que así no se puede generalizar, a ninguna clase de personas se puede generalizar, no se puede decir que todos los que viven en tal parte son asesinos o son estos o son tal cosa, ¿no? Pero entonces yo pensé la cosa y dije, no, mejor no, es peor, dejemos que la cosa siga su curso, y que cada quien vea cómo sale adelante. Es fiestero y eso es positivo. ¿Y la educación cómo la ven? La educación, bueno, yo he tenido poco contacto, salvo en mi época. Ayer precisamente me encontré con un compañero que estudió conmigo todo el bachillerato y destacábamos que el bachillerato en aquella época fue extraordinario, muy bueno. Nosotros teníamos como cosa rara, el 50% eran licenciados, y en aquella época era muy difícil un licenciado, porque no había la facilidad de estudio que existe hoy día. Y creo, y la conclusión es que hicimos un buen bachillerato, tuvimos una buena educación, muy buena educación. Hoy día, bueno, la gente está estudiando más. Hay universidades, en aquella época no hay universidades aquí en Sincelejo. La gente tenía que estudiar a Cartagena. ¿Sí? Y mucho antes, para estudiar bachillerato había que ir hasta los POS,
o a Zipaquirá. Aquí hubo dos personas, amigas de mi papá, que estudiaron en Zipaquirá con García Márquez. ¿Dónde iba a estudiar bachillerato? Estamos hablando de los años que 30 y pico, 40 todavía. Hoy día, pues ya obviamente que el grado de educación es mayor, ¿sabes? Es mayor, no solamente en universidades, institutos técnicos, etcétera, y existe una gran voluntad. Veo que la gente está estudiando inclusive de noche, que antes era muy difícil. Antes una persona de 18 años iba al colegio nocturno, era muy viejo para estudiar, decía eso, había que estudiar desde niño, muy pelado. Hoy día no, hoy encuentra uno en los colegios, aquí, gente de edad estudiando, eso es una maravilla. Pero volviendo atrás sobre los nombres que le dan a las cosas para hacerlas más llamativas, más interesantes. ¿Ustedes han comido croquetas de marrano? Chicharrón. Claro. Chicharrón. Entonces miren ustedes cómo le pegó un Perú croquetas de marrano. Y sí, chicharrón. O tubérculo con crema, ¿no? Y yuca con suero. Yuca con suero. Tubérculo con crema. ¿Qué más? Raíces al vapor. Sí. Perdón, allá parece que ella. Tengo dos preguntas. ¿Cree usted que la literatura es sinónimo de cultura? ¿Que la qué? Que la literatura es sinónimo de cultura. Tengo otra. ¿Puede la lectura y la escritura influenciar en el lenguaje de una persona? La literatura se parte de la cultura, pero la cultura es un concepto muy amplio. El modo de vestirse es un modo cultural y es uniforme para los que tenemos en la misma zona, volviendo a la cuestión de la nación como elemento cultural, ¿sí? La gastronomía es una forma de cultura, ¿sí? Y la literatura, obviamente, como toda expresión de un pueblo, de una sociedad, es una forma de cultura. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Puede la lectura y la escritura influenciar en el lenguaje de una persona? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Uno aprende el idioma es leyendo. O se limita, o tiene un lenguaje muy limitado de lo que oye hablando la gente. La gente habla normalmente muy pocas cosas. Por eso el inglés, por ejemplo, se enseña lo de uso diario. Para leer en inglés ya se necesita una formación mayor. Lo mismo pasa con el castellano. Uno leyendo aprende el idioma, aprende palabras, la ortografía, etcétera, y es necesario leer. La lectura cultiva a la persona, la enriquece, indudablemente. Él tenía una pregunta. Profesor, buenos días. Usted nos estaba hablando sobre que en una época, Sincelejo y aquí en Sucre, estaba como en una época de desarrollo, en donde se intentaba salir adelante. Entonces, ¿qué cree usted que ocurrió para que se frenara ese desarrollo aquí en Sincelejo? Yo le decía de que en una investigación que estoy haciendo sobre el periodismo del departamento de Sucre, me llama la atención que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había muchas informaciones, traía muchas cosas de fuera, ¿no? Ayer precisamente un amigo me hacía casi una lista de lo que se consigue aquí en Cincelejo en aquella época. Comida, dulces españoles, vinos franceses, carnes frías que venían también del exterior. Un gran desarrollo había en la imprenta. Llegaron algunos inmigrantes, un señor cubano apellido Castellanos que tuvo un gran desarrollo aquí, trajo el teatro, el primer teatro, ¿sí? Entonces hubo un gran impulso en esos primeros años. Luego pienso yo que la politiquería empezó a frenar las cosas. Pienso yo, cualquiera puede tener otro concepto, pienso yo que eso en cierta medida restringió bastante el desarrollo para otras cosas. De la niña, buenos días, primeramente. El tema, o sea, nos dicen que, o sea, hemos atendido lo de afuera y hemos dejado lo nuestro. Pero entonces eso comienza, o sea, yo digo algo, las instituciones, las universidades, los colegios, son los principales que han hecho que nosotros adaptemos eso, porque han dejado lo nuestro a un lado para adaptar cosas que no están en nuestro contexto.
el profe, hemos hablado mucho sobre el eurocentrismo, es decir, que hemos adaptado cosas de afuera que no van a nuestro contexto. Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos hacer para que las universidades, los colegios traten de mejorar ese aspecto y que comencemos y que comiencen a aplicar cosas que sí estén en nuestro contexto y que sean nuestras? Bueno, mira, la cultura es universal, la ciencia es universal, la educación es universal. Entonces, no es que vamos a tomarlo esto y desechar lo demás, ¿no? Sino mirar todo el desarrollo, la evolución que ha tenido la humanidad e irla aplicando a lo nuestro. No copiarlo, irla aplicando a nuestras necesidades, ¿sí? No sé si queda claro, ¿no? Mira, yo te puedo agregar un poco. Yo pienso que a los docentes en general, a las instituciones educativas, a las universidades, se les plantea un reto enorme. Estamos en mora de conocer por una parte nuestra historia. Si tú conoces la historia, eres capaz de replicarla en tono de desarrollo, de acuerdo con el contexto y con la época. Pero también estamos en mora de hacer investigación sobre nosotros mismos, de crear y producir sobre nosotros mismos. Nosotros hacíamos hace 3 años, ¿verdad, Alejandra?, que hicimos la investigación sobre estado de la literatura, el nivel de la lectura en el departamento de Sucre, hace 4 años, y nos encontramos con un triste 0.07 libros en el año por persona. Preguntábamos a los profesores de literatura de las instituciones educativas de aquí, ¿qué lees? No, yo no leo. ¿Y por qué no lees? Porque no tengo tiempo. Profesores de literatura de instituciones educativas. La gente, no es que no lean, si leen. Cuando hay un 0.07, indiscutiblemente hay lectura. ¿Qué lee la gente? Libros como ¿Quién se ha comido mi queso?, El monje que se robó su Ferrari, ese tipo de literatura. No estoy en contra de ella, pero tenemos que dejar un espacio también para promover lo nuestro, nuestra literatura, para conocer nuestras circunstancias. El otro día conversábamos con el profesor Salomón. Yo le digo, por ejemplo, SECAR tiene facultad de psicología, de derecho, de trabajo social, de ingeniería, de arquitectura. Solo con esas 5 se puede hacer un bloque de una gran investigación, hacer un gran macroproyecto de Sucre, para Colombia y para el mundo. ¿Qué no se puede hacer aquí con 5 facultades? Un gran proyecto de investigación. Sin embargo, ¿a dónde va la investigación? Los últimos semestres, a copiar la tesis, a acomodar la tesis, a pagarle a alguien para que me haga el trabajo y pare de contar para graduarme. Si somos profesionales no investigadores, estamos olvidando lo nuestro. Estamos descartando lo propio, estamos olvidándonos del potencial de desarrollo que tiene la región, y entonces viviremos toda la vida a expensas de que vengan los antioqueños a promocionar el comercio de Sucre, porque eso está pasando no solo en Sincelejo, sino también en Córdoba. Si ustedes miran con una mirada interrogativa el comercio de Sucre, van a encontrar que los principales negocios son de antioqueños. ¿Por qué? Porque hemos ido cediendo los espacios. Se nos olvidó que tenemos una capacidad y que somos capaces de proponer. Y dejamos que otros hagan por nosotros. Yo miraba hace 3, 4 días, Perla Dávila, la famosa promotora de modas. No sé si han escuchado las mujeres, sobre todo, que saben mucho de ropa. Perla Dávila en Montería está promoviendo ropa con una pinta, la del sombrero volteado, y ahora la de la flor de la cocorilla zenú, y se ha hecho famosa a nivel nacional e internacional. Pero tenemos que esperar que una sola persona lo haga para repensar en que tenemos un contexto y que estamos en mora de promoverlo. Cuando nosotros entrábamos aquí, yo le decía a Roberto, mira la belleza de la universidad, mira la cantidad de árboles, mira el verde, mira todo lo que hay aquí. Aquí hay un potencial de trabajo de Sucre para Colombia y para el mundo. Lo hemos retomado, lo hemos mirado de esa manera. Entonces estamos en mora de asumirnos como pueblo, de asumir una posición que de verdad sea una posición de desarrollo.
El día que lo asumamos, el día que tomemos las riendas de esto como debe ser, ese día empezamos a cambiar. Bueno, me parece muy bien lo que están hablando acerca de esta jornada, o sea, que el escritor tenga la oportunidad de llegar a la universidad y hablarnos acerca de este tema, pero a mí me da mucha curiosidad de que hablemos acerca de esto, pero como que nunca llegamos a decir cómo se implementaría de la mejor manera desde el punto de vista del sistema. Yo les tengo una pregunta. ¿Desde qué visión desde el punto de vista de la literatura, cuál sería la política que debería primar en el país que no influenciara a las diversas culturas? Que no le influenciara. Exactamente. Pues es difícil porque cada cultura tiene su propio mecanismo, su propio movimiento, ¿no? Lo que ha sucedido, lo que hemos venido hablando es la imposición de una cultura sobre la otra por el poder, ¿sí? Que es lo que sucedió con nosotros, pues nos trataron de, digamos, de colonizar, es decir, desde el centro del poder a colonizarnos, a hacer que nosotros descuidamos nuestras expresiones culturales propias. Eso, entonces, perder la influencia no se puede. Una cosa es casi que obligarlo y otra es tomar cierta influencia que es positiva. Por ejemplo, García Márquez empieza a escribir mirándose una especie de espejo que es William Faulkner. ¿Qué pasa si García Márquez no ve en Faulkner una especie de modelo? No hubiera llegado a ser lo que fue. O en Kafka. Kafka mira la realidad precisamente como la miramos nosotros. Pero aquí se estaba analizando la realidad, el entorno a través de la visión de un caballero Calderón, que es una visión muy centralizada. Aquí Kafka nos muestra de que la realidad es irregular, es anormal. Por ejemplo, el caso de que todavía existan, no sé si tenían todavía curanderos que rezaban una vaca y se morían los gusanos que tenían. Esa es una realidad real nuestra. Y Kafka, la realidad de Kafka es esa, la realidad absurda. Entonces tenemos nos queda más fácil seguir la enseñanza de Kafka que la enseñanza de Caballero Calderón. Pero una cosa es influir, todos tenemos influencia, y otra cosa es que nos impongan que tenemos que hacer esto o hacer aquello, que tenemos que actuar así o vestirnos así. En el último magazine está dedicado a un señor que se llama Antonio Bruguel Carmona. Bruguel Carmona es de un pueblo llamado Santana, ahí en Santana. Él llegó, está en años 40 y pico, y empezó a escribir en el Tiempo. Y las columnas todas es sobre la música, el folclore, los carnavales de la costa, que eran totalmente desconocidos allá en Bogotá. Obviamente allá eso no gustó y tuvo una reacción contraria. Entonces decían que la música contenía el porro, supuestamente, era una merienda de negros, es decir, una cosa escandalosa, donde la gente iba a no hacer nada, que eso no era música. Es decir, teníamos entonces que hacer lo que nos impusieran allá. No que nos influyera, sino lo que nos impusiera, que es completamente diferente. Eso es más o menos la concepción. Pero por lo menos usted dice lo de la parte de que, o sea, que ellos nos ven de una manera menosprecian nuestra cultura. Pero teniendo en cuenta de que, por decirlo así, Bogotá es la que tiene más influencia en el país, de una u otra manera se ha afectado. Entonces es mi pregunta, ¿cómo uno puede que reconozca lo nuestro? Pero de una u otra manera eso nos va a repercutir, y eso era lo que yo quería saber. Mira, los escritores principalmente, si hablas de lo literario, tenemos que empezar a hacer presión para hacernos notar a nivel nacional. El Ministerio de Cultura desafortunadamente se olvidó de la literatura. Al Ministerio de Cultura le redujeron el presupuesto en menos 4.500 millones de pesos. Pero además de eso redujeron el presupuesto de deportes, que está ligado a la actividad de cultura. ¿Qué estamos recibiendo los municipios y los departamentos del Caribe colombiano? Gotas para promover la literatura. Si nosotros en general no nos empoderamos y empezamos a mostrar lo nuestro como deberíamos, nuestra literatura y nuestra producción va a estar sumida todo el tiempo
Entonces no habrá escritores de Sucre, no habrá escritores de Córdoba, porque siempre imperarán los escritores del resto del país. Cuando ustedes van a la Feria del Libro en Bogotá, encuentran que el stand del departamento de Sucre es así de chiquito. Este año no. Este año sí fue más grande. Este año, por primera vez, año fue más grande. Fue pero ha dos sido stands. una cosita así Llenado. frente a unos pulpos que muestran lo propio y que no solo muestran literatura, sino que muestran gastronomía, que muestran danzas, que muestran todo. Entonces, tenemos nosotros que empoderarnos. Por eso digo yo, bienvenida a esta idea de la universidad o del grupo de estudio de crear, de promover la lectura a nivel de SECAR. De aquí tienen que nacer grandes personas que defiendan y se empoderen o empoderen el nombre de Sucre en el país. El compromiso lo tienen ustedes, que vienen detrás de nosotros. Nosotros hemos hecho una parte del trabajo, pero son ustedes los llamados a hacer por Sucre lo que Sucre necesita, y hacerlo no solo por Sucre, sino por ustedes, o por ustedes y por Sucre. El compromiso está dado. La literatura sucreña está. No hay un solo escritor puro, todos tenemos influencia, respetando lo propio de cada uno y tomando las influencias que querramos tomar. La literatura de Sucre tiene que mostrarse, y tiene que mostrarse sin miedo. Nosotros el año pasado en el Parlamento Internacional de Escritores, del que fui homenajeada como presidenta honoraria, se le hizo un reconocimiento a Víctor Aldis, que fue en su nombre está la biblioteca de la Universidad de Sucre, un personaje sucreño, desconocido para ustedes mismos, desconocido para la misma Universidad de Sucre, desconocido para el departamento. Si a nivel internacional, en un evento al que vienen 17 países, se promociona a un sucreño, se está haciendo parte, si ustedes digan que no. Entonces, tenemos escritores a mostrar lo que tenemos, atrevernos desde ya. Una feria del libro en SECAR, una feria del libro en la Universidad de Sucre, una feria del libro en Sincelejo. Atrevernos desde lo literario a mostrar lo que tenemos. Aquí en esta universidad hay talentos. Ya tuve la oportunidad de conocer la poesía de alguien que se atrevió a mostrarme. Sé que hay buenas fuentes de escritura aquí, y no solo hablo de escritura, porque muchos de ustedes podrían no ser escritores, pero por lo menos sí tienen el deber de leer y de mostrar lo que están haciendo como Sucre, como región, como personas en primer lugar. Claro, de hecho a nosotros nos han contado la historia de que fuimos conquistados, de que Cristóbal Colón llegó y conquistó América, pero realmente esa no es la historia real. ¿Sí? Nosotros ya existían unos indígenas que estaban allí, que fueron forzados a salir de sus territorios para darle nombre y honor a otras personas. Entonces nosotros no fuimos conquistados, fuimos colonizados, fuimos forzados a desplazarnos de nuestra cultura, de nuestra historia, de lo propio, para que llegaran otros a desplazarnos. Y nosotros tenemos digamos que la historia o el conocimiento de que nos conquistó, pero no, ya existían nuestras raíces, ya existían allí, pero eso lo desconocemos, no lo sabemos, porque no nos enseñan la verdadera historia. Él aquí. Muy buenos días. Usted nos habló que ha realizado diversas investigaciones, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cuál es su motivación de realizar esas investigaciones y con qué objetivo lo has estado haciendo? Sí, hace por ahí unos 38, 40 casi, tuve una discusión donde yo trabajaba allá en Bogotá, de varios de las costas. Todo el mundo se cree en García Márquez, nunca pudieron nadie entrar para García Márquez. Yo en ese momento pues sabía que existía Carlos López, otro, entonces me propuse investigar y difundir. Y así he podido descubrir que tenemos una gran tradición cultural literaria, desde el siglo, como decía al principio, el siglo XVIII, son las primeras personas que publican, hasta nuestro día. Es decir, aquí siempre ha habido una cultura letrada, gente que lee, gente que escribe, que publica, que investiga, siempre. Pero allá quisieron hacerme creer de que no, que eso a partir de García Márquez que la gente empieza a preocuparse por la cultura letrada, nada más.
Entonces esa fue la razón y ese es el motivo de la división. Luego, con la cuestión de la música, viendo que se podía perder toda esa gran tradición musical, me puse a hablar con varios músicos que ya casi todos se murieron. Calixto Ochoa se murió, pero yo a Calixto Ochoa lo conocía desde que estaba estudiando aquí en el colegio. Y nosotros salíamos como clases a las 8 de la mañana, a las 7 y pico estábamos en el parque, todos los días esperando que abriera el colegio. Y a veces pasaba Calixto y empezamos a tomarle el pelo con el calorcito alumbrador, las canciones en aquel momento. Yo me hice muy amigo de Calixto y escribí una crónica en aquella época. Luego, cuando la cuestión del libro, yo cogí esa crónica que ya he escrito por el año 60 y lo amplié con otras entrevistas con él, para que no se perdiera ese material, porque eso se pierde. Todo eso se ha perdido. Yo lamento no haberme dedicado a hacer crónicas de los músicos, de muchos que ya se murieron. Porto Salazar es un tipo que estuvo en la guerra en los 1000 días. Era uno de los primeros músicos que hubo aquí. Era un tipo así, baitico, murió como de 105 años. Lamenté no haberlo agarrado cuando estaba vivo. Y así muchas personas. En la música, Abel Antonio Villa, que ya se murió también, que tuvo mucha influencia aquí. Y bueno, del libro son muy pocos los que están vivos. Adolfo Pacheco, que es un hombre de una cultura y personas. Adolfo. Rubén Darío Salcedo. Rubén Darío Salcedo, tengo una gran crónica sobre Rubén Darío Salcedo y me llamó la atención de que Rubén Darío Salcedo es un lector, lee, y la formación de él está en la Biblia. Él conoce muy bien el Cantar de los Cantares y muchas de sus canciones toma pedacitos. Ten en cuenta el Cantar de los Cantares donde dice: porque tus amores, sus amores son mejores que el vino. Y dice, entonces él pega la frase: porque tus amores son mejores que el vino. Lo toma del Cantar de los Cantares. Tiene mucha influencia de eso. Si no hubiera hecho eso, la gente no supiera eso, porque a nadie le interesa. Realmente se lo toman como un desecho. O sea, la cultura popular, y la cultura popular tiene un gran valor. Tan valor tiene que García Márquez influye mucho en la cultura popular. La cantidad de frases que toma García Márquez de la cultura popular es grande. Y eso pues, creo que es lo que a García Márquez le ha permitido tener tanto lector y ser conocido, porque todo el mundo se identifica con las cosas que se llaman ciertos dichos populares que él los utiliza. Si no se investiga, no se conoce. Exacto, hay que investigarlo. Me recuerdo, por ejemplo, en el Otoño del Patriarca, donde el patriarca está viendo recitar a Rubén Darío, el gran poeta del modernismo. El patriarca tenía todo el poder para hacer lo que quisiera, pero no tenía el poder para escribir un poema como Rubén Darío. Dice, y pensar que este indio, dice ahí, escribe esas cosas tan bellas con la misma mano con que se limpia el culo. Eso es pura cultura popular. De modo, y todo el mundo se identifica porque eso lo oye con mucha frecuencia. Entonces, el gran valor de la cultura popular. Si no se investiga, no se muere. Claro, yo les cuento una experiencia particular. En clases quería investigar sobre la radio, sobre los medios de comunicación, y empecé a escribir sobre la radio de la AM, no la FM. Ahora es pura música, reggaetón, champeta, sino esa que contaba las noticias por la mañana. Y me encontré con que mi papá había sido el primer técnico de radiodifusión en el departamento de Sucre y que había recibido premios el Día del Periodista en 1953, 1954. Yo soy ya un viejito. Entonces, yo dije, ¿en serio? Y mi abuela era declamadora de poesía y todo, y yo no sabía. Y a mí me gustan mucho las artes y me gusta escribir también, y de vez en cuando lo hago, pero yo no sabía, o sea, yo no encontraba de dónde. Yo decía, ¿de dónde me viene esto a mí? De pronto, no sé, una manera de escapar de mi realidad familiar, económica, del barrio, decía yo. Pero no, tenía una vena ahí escondida que realmente yo no sabía. Pero si yo no me pongo a investigar, no me pongo a preguntar, a averiguar, no sé, eso, digamos que ese valor histórico de mi familia y que yo le puedo enseñar a mis hijos y que mis hijos le enseñarán a mis nietos y así. Y si ustedes se ponen a investigar sobre su familia, créanme que van a encontrar también sorpresas.
porque todo antes eran pocas familias. Estamos de espaldas a la ¿sí? investigación definitiva. Y al pasado. Totalmente. Todo sobre a partir de la curiosidad, del interés de querer investigar algo. Y podemos escribir incluso historias de nuestros abuelos. Si nos sentamos a conversar con nuestros abuelos, vamos a encontrar historias interesantes y a partir de allí podemos empezar a escribir también. Mi familia es de San Benito Abad y ellos escriben y desde muy chiquita tenía eso de escribir cuentos, pero nunca publicar los cuentos y me parecen realmente muy buenos. Mi padrino ha escrito bastante historias, cuentos y eso. Y mi padre también tiene un libro, nunca la publicar muchos cuentos. Pues fíjate, si nos pusiéramos a hacer un trabajo para recoger la memoria literaria de los pueblos, a partir de cada uno de ustedes, ahí tendríamos inclusive un trabajo de tesis enorme. ¿Quién ha escrito sobre La Llorona, sobre el caballo sin cabeza? Sobre Todas esas historias, todo sobre el mismo Cristo de la Villa. Claro. Jesús. A mí me gusta Si hay una gente de leyenda, la ¿no? leyenda. Exacto, hay una gente de historia alrededor de eso. Y nos volvemos locos buscando temas de tesis. Y los nombres más rebuscados. El martes de que Semana pueden Santa íbamos para la villa, no pudimos entrar. Me convidó una amiga, yo no soy de ir a la villa por el paseo. Y resulta que me llamó la atención una práctica en la vía, una monedita por favor. La gente hace así en la vía. Pero yo en mi vida había visto tanta gente en la calle así. Yo pregunté, ¿qué es eso? Una monedita por favor. Se desplaza una gran cantidad de población de toda la región a la orilla de la vía a pedir una monedita y ropa. Allí hay una gran fuente de investigación. ¿Por qué el desplazamiento? ¿Por qué una monedita? ¿Por qué ropa? Si es población que tiene su vivienda, que están bien. Entonces, nosotros paramos en un lugar donde había marañones, el marañón se pierde por toneladas. Y yo le preguntaba, ¿por qué una monedita? Porque hay que conservar la tradición. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? No sé. Allí hay una fuente de investigación que es de Sucre y Sucre la ignora. ¿Qué significa? ¿Qué se esconde detrás de eso? ¿Qué venía? ¿Qué de historia hay? ¿Por qué se mantiene? ¿Qué hacer para fortalecerla? Tenemos toda una fuente. Claro, yo investigando el tema religioso en el departamento de Sucre me encontré con una historia que me asombró muchísimo y fue en Chalán. Un sacerdote me contaba que en el tiempo de la violencia y del desplazamiento y todo esto, esas personas al margen de la ley entraron a la iglesia y le dispararon al Cristo. Entonces yo decía, dispararle al Cristo, ¿qué representación tendría para ellos dispararle a esa imagen y cómo lo asumen las personas del municipio? ¿Cómo asumen esa actitud también? Y yo dije, allí hay para hacer un análisis fenomenológico de qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿Cómo la violencia llega hasta atentar algo que aparentemente no es nada, ¿verdad? Pero que sabe que tiene una significancia para esa población. Ustedes, estudiantes de psicología la mayoría, ¿verdad? Sí. Se estarán preguntando qué hacemos aquí. Estudiantes de psicología hablando de literatura y de tradición. Hay un término muy rico, o tres términos unidos, lo simbólico, lo real y lo imaginario, que nos dan una fuente de información tremenda para entender el comportamiento humano. Estamos en hora de conocernos y reconocernos. Si ustedes no encuentran fuentes para investigar en este pequeño salón en el que estamos aquí, nos fregamos porque perdimos el tiempo. De aquí es de donde nacen las investigaciones. Psicólogo que no investiga, que no tiene una mirada más allá, los observo, dice Salomón, no existe. De aquí es de donde nacen las fuentes, de esa capacidad de mirar al otro y de entenderme a mí a través del otro. Entonces, si se organizan, aquí tienen fuente de trabajo. Que estos conversatorios ojalá les sirvan como aporte, no para perderse de un parcial que tenían,
o qué pereza, o Alejandra nos va a poner una nota, o Salomón nos va a poner una nota y qué pereza, hay que hacerlo. Ojalá que a esto se le encuentre el valor, más allá de sentarnos nosotros a hablar aquí, más allá de desatallar sobre el pene que les causó gracia. Ojalá estas oportunidades para ustedes les sirvan para despertar esa capacidad investigativa y que SECAR pueda asumir un gran proyecto de Sucre y para Colombia. Señora Miguel, no vamos muy lejos, los psicólogos pueden encontrar un sentido aquí, y es que si bien el lenguaje necesita una estructura para oficializarse, ¿verdad? Pero el origen del lenguaje está ¿dónde? En la tradición oral. ¿Sí? Nosotros no aprendemos el lenguaje porque venga impuesto de estructura, sino porque lo desarrollamos en la interacción con la sociedad, con el resto de personas. Allí tenemos el sistema de creencias, nosotros funcionamos así, funcionamos por un sistema de creencias. Nuestros aprendizajes también están determinados socialmente, ¿sí? Y allí también entra la psicología. Entonces sí hay relación, aunque en estos momentos pueda que no la vean, pero sí existe. Yo creo que ha sido valioso el rato de estar aquí y quiero cerrar con un cuento de Roberto, Divinidad Obscena. Me van a excusar si me río, ¿oyeron? Porque me río porque yo lo imagino a él, no es él. Divinidad Obscena. Los mediodías salía de la oficina para encontrarme con Laura, Estela, Manuela, Margarita y las que se iban sumando. No para almorzar, sino para echarles un polvo. Ellas se turnaban y yo complacía a las que podía en las 2 horas que tenía libre. Diariamente sacaba 4 o 5 o 6 y el número crecía porque satisfechas vinculaban a otras amigas y conocidas. Los compañeros de trabajo preguntaban que cómo hacía yo, qué comía, y yo lo mismo que ustedes, con énfasis en el pescado, que es carne blanca, sana con bastante ajo. El ajo dilata las arterias y eso facilita la llegada de sangre a todos los vasos sanguíneos. ¿Y qué más? Tomo agua y no fumo porque dicen los científicos que el cigarrillo reduce el tamaño del pene. Duermo bien, y ellos que hacían lo mismo y nada. Seguramente era cuestión genética o algo que me dieron cuando niño. Tal vez emulsión de Scott o frijol cabecita negra. El caso era que tenía cuerda para rato y eso me convertía en alguien excepcional, en un objeto sexual deseable y requerido sin pudores por mujeres insatisfechas y curiosas, interesadas en experiencias nuevas y en envidia y admiración por parte de hombres. Voy leyendo rápido, el cuento no tiene signos de puntuación, muy pocos, y cada párrafo inicia con minúsculas. Entonces es un aporte literario que valdría la pena mirar y conocer. Yo no tenía problemas porque a mí se me paraba con solo ver caminar a una mujer, o por su risa, o por la forma como suspira, o taconea, o grita, o dice el nombre, o por nada. Yo creía al principio que estaba enfermo y me asusté mucho. Vivía tapándome con las manos o disimulando con un maletín al frente o caminando casi inclinado. Pero cuando se dieron cuenta, ellas me decían que yo lo que estaba era rebosante de salud, que ojalá que otros la tuvieran igual. Entonces empezaron a interesarse y a organizar turnos, porque por esa vía se transmitía la salud y hasta la longevidad. No sé si los maridos de las que tenían se enteraban, posiblemente sí, y toleraban y consentían todo. Beatriz o Juana o Toña me los presentaron y encantados de conocerlos. Si supiera cómo habla de bien de usted mi mujer. Para todo es usted. Parece que usted es la persona más importante en la oficina porque dice que les colabora a todos. Siempre encontraban en mí a la persona presta a ayudarlos. Era que manteniéndome ocupado en algo, controlaba la erección y al mediodía, pendientes de la salida, suspendían lo que estuvieran haciendo y me despedían con sonrisas y palmadas en la espalda, hasta aplaudían y preguntaban con picardía cuántas hoy. Yo pasaba a la calle y entraba a la residencia El Pájaro Espino, por la película donde tenían habitación en el último piso que ocupaba en calidad de arrendatario y pagaba por mensualidades. En la recepción, los empleados me informaban cuántas estaban esperando y el orden de llegada.
A veces en plena actividad me anunciaban por citófono otras que no habían dicho que asistirían. Como a esa hora no había tiempo para almorzar, solo pedía un sándwich con jamón y queso con gaseosa. Tocaba tanquear bien por la tarde con todos los placeres gustativos. Las cosas marchaban normal hasta el día en que se me paró de tal manera que me tiré 12 una tras otra repitiendo con varias. Cuando vi que la tenida iba para largo, empecé a llamarla. Ellas subían, bajaban, se abrían en la cama, en las sillas, en el piso, boca arriba, boca abajo, de pie, y les daba, las ensartaba de todas las formas posibles y nada. En el desespero no volví a la oficina esa tarde y me entró preocupación cuando empezó a dolerme y seguía rígido. Tienes que ir a donde el médico, dijo Carmen o Julio o María, y me ayudaron a vestirme. Salí con ellas a buscar un taxi con el mazo fuera de la bragueta. Tuve que ponerme una toallita que parecía un asta de bandera porque no podía salir a la calle de otra manera. El taxi paró frente a la residencia. Entré corriendo. Vamos a la clínica San Pedro. El taxista intrigado miraba la toalla levantada. Concéntrese en lo suyo, dijo Lucio Carmiño hablar, que no fue. Que nos puede estrellar, y quedaron encerrados en un trancón. Desde los vehículos vecinos veían con suspicacia la toalla como un paraguas playero sin abrir sobre mi bragueta. Algunos peatones se asomaban a las ventanas del carro. Yo disimulaba riendo nerviosamente como si no fuera conmigo hasta que llegamos a la clínica. Bajé del taxi y la gente se dio cuenta y empezaron a preguntar que qué tiene ese joven que lleva una toalla colgando ahí en bendita sea la parte. Y Zulma o Tania o Consuelo decían cualquier cosa, pero la gente insistía y hasta las recepcionistas me señalaban y murmuraban. Afortunadamente alguien ordenó la hospitalización y entré en el ascensor. Todos mirando, y cuidado me tropiezan, pero no faltó la que me motivara y estuve a punto de puntearla. Y qué alivio, por fin en la tranquilidad de la pieza a pesar de la molestia. A la enfermera que me recibió casi se le van los ojos cuando Rosa o Carmela o Ana Julia me quitaron la toalla, los zapatos, las medias, el pantalón, la camisa, la camiseta. No tenía calzoncillos porque no pude ponérmelo y me acosté en la cama boca arriba y ese huevo seguía prendido, luminoso en su álamo, y salió la enfermera gritando y trajo a otras enfermeras con cualquier pretexto y miraban embelesadas y curiosas, y alguien dijo: parece el faro de Alejandría, y yo pensé, y de Lola, y de Lila, y de Elena, y por todo el hospital se regó la noticia, y tanto hombres como mujeres, enfermos, enfermeras, camilleros, saciadoras, vigilantes, coordinadoras, recepcionistas, vendedores, médicos, visitantes, ascensoristas, telefonistas, empleados de cafetería, despachadores de fórmula, empezaron a peñuscarse en la puerta de la pieza para verme con el poste firme, y llegaron los médicos y uno de ellos dijo que había que llamar a la Jopoloco, que Jopoloco pregunte, ¿qué Jopoloco? Pregunté, una de las putas del sector que dice que tiene una batidora por vagina muy acelerada por sus clientes. Ella lo baja porque lo baja con 3 sacudidas, y se rieron. Supe que estaban embromando y vamos a ver qué se hace, y me pusieron la sábana encima, parecía una carpa de circo. Una señora dijo que era un espectáculo poder ver el órgano que come gente. Mujeres, corregí, come mujeres. Se rieron y algunas visitantes desinhibidas metían la mano debajo de la sábana, incrédulas para cerciorarse de lo que todos sabían. Y tarde de la noche seguían desfilando los curiosos como en una exposición de artículos eróticos. Al día siguiente casi todos en la oficina se volcaron a visitarme en el hospital, conocidos y no conocidos. Eran más de 200 empleados y los amigos que se proclamaban cazueleros de marisco me llevaron manzanas, uvas, mandarinas, queso, pudines para poder ver el poste de pie.
y alguien que se le ocurrió llevar un banano no lo dejaron entrar porque sobraba, dijeron. Hasta el dueño de un restaurante vecino de la oficina se presentó para pedirme que promocionara la comida de su negocio. Nunca me faltaron enfermeras. Parecía que todas en la clínica estaban dedicadas y mi atención permanente en una verdadera fiesta que yo sentía que cada vez me dolía más. Y ellas lo pastoreaban disque para bajarle la fiebre y no me doliera. Lo agarraban más que las barandas de las escaleras, dijeron, y me descompuse cuando el urólogo me dijo que lo tenía que cortar. ¿Qué grité? Creo que me privé. Y Cecilia, Josefina, Ana Belén protestaron que no podía ser. Y el médico que eso no es normal, es priapismo por priapo. Una divinidad obscena de cuerpo deforme con un enorme falo en erección. En Grecia es el guardián de los jardines, esplendor de los ladrones, espantador de ladrones y espantapájaros. Y alguien, queriendo hacer un chiste, propuso que me metiera de policía. Y me dieron no sé qué para prepararme y me fui durmiendo y deseando que aquello no fuera más que un sueño. Divinidad obscena. Es una enfermedad. Bendita enfermedad. El comité de aplauso se quedó. El estilo del cuento es un cuento casi sin puntos, sin signo de puntuación, sin puntos, con comas, con minúsculas, todo de corrido en una sucesión de palabras y de escenas. Para explicar el desespero del que está contando la historia, ¿no? Que me van a pasar esto, eso es más o menos la idea. Tiene un humor, pero ahí está el problema del tipo, la preocupación por la enfermedad que tiene. Es una enfermedad, es mala. El personaje, no el personaje. Miriam me asocia con todo, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, muchachos, yo creo que ha sido una mañana grata con ustedes. No sé qué piensan ustedes, no sé qué piensan Roberto. No, muy contento, probablemente. Hacía tiempo no teníamos una actividad. Muy agradecido con ustedes. Ojalá repitan estas ocasiones con todos los escritores de Sucre. Empeñense en traer uno cada vez.